Buenos días, profesor Maya. A ver, en esta oportunidad le vamos a hacer unas pequeñas entrevistas, unas pequeñas preguntas sobre la coyuntura política de Perú, por lo que está atravesando ahora el Perú, ¿no? La primera pregunta sería, ¿qué opina usted acerca de la crisis política, social y económica que está atravesando actualmente el país? Bueno, de todo, buenos días y gracias por la oportunidad de dialogar sobre este tema tan preocupante para todos los compatriotas, ¿no? Para todos aquellos que vivimos, que hemos nacido y estamos identificados con nuestro país. Efectivamente vivimos una crisis, sobre todo política, porque es la raíz de todos los demás problemas que se han derivado a partir de ello y que desgraciadamente nos ha llevado a esto, pues, un poco también el desencanto por la política de muchos ciudadanos. Creo que en los últimos años el Perú está viviendo una suerte de desconfianza, una suerte de, digamos, de desencanto por lo político. Y estas son hoy las consecuencias. Algunos partidos que no presentan propuestas claras, descontento de la población en muchos sectores, olvidados, marginados, y hoy estamos pagando las consecuencias de todo ello. Entonces, realmente preocupa porque vean ustedes la manifestación, la protesta de la población, el descontento que existe, está llevando a situaciones que cada vez agudizan más los conflictos sociales, ¿no? Claro, inclusive también se ha escuchado de muertes, ¿no? Claro, sí, y mucho nos informa de esto, porque todos sabemos también cómo se maneja muchas veces la información, Sí. ¿no? Entonces, se habla de protesta, se habla de rebeldía, se habla de una cuestión de descontento, pero no se informa también del costo social que esto está trayendo consigo. Ya hay muchos muertos de por medio, sobre todo los jóvenes, que son siempre los que viven más ese sentimiento de protesta, de descontento, ¿no? Son los que más canalizan este tipo de frustración. Pero ya es preocupante, ¿no? Estamos llegando a situaciones límites que realmente ya, cuando hablamos de vidas humanas, ya pues hay que poner un alto a esto. Creo que la crisis, en la medida de que no se canalizan correctamente, genera mucha violencia. Y la violencia viene de ambos lados, hay que ser claro en eso. La violencia de un sector descontento por la situación que vive el país y también la violencia represiva por otro lado, ¿no? Por cuanto también hay que ser conscientes que el Estado no tiene las estrategias adecuadas para poder darle un alto a esta situación de crisis que estamos viviendo, ¿no? Bueno, continuando con la siguiente pregunta ¿está de acuerdo con la decisión que tomó el expresidente sobre cerrar el Congreso? Creo que cuando uno cree en la democracia, participa de este sistema democrático, tiene que aceptar las reglas de juego. Yo siempre he sido crítico con el autogolpe del año 92 de Fujimori. Siempre lo he dicho, que no estuve de acuerdo con ello, aún la circunstancia que se vivía en ese país, el problema de la violencia terrorista, pero la democracia implica aceptar las reglas de juego, el Estado de Derecho, el respeto a las leyes. Entonces, en ese sentido, sea una situación de cerrar el Congreso, de cambiar las reglas de juego, dado por un movimiento de izquierda o de derecha, siempre hay que cuestionar cuando uno cree en la democracia. Por lo tanto, no estuve de acuerdo en ningún momento, a pesar de que el Congreso históricamente siempre es cuestionado por la población, ¿no? Si uno pregunta a la gente de a pie, como se dice comúnmente, siempre hay un rechazo hacia el Congreso, y razones no faltan, ¿no? Pero las reglas de juego están dadas, ¿no? Si alguien fue elegido, así sea por un mínimo margen, tiene que también aprender a respetar en qué condiciones está y ya representa a todo el Perú. Entonces, de ninguna manera podemos aceptar ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cree usted que hubo un mal asesoramiento por parte porque, o sea, después del mensaje que dio Castillo, pues todos, pienso yo que pensaba que todos lo iban a apoyar, entonces luego se vio horas después que todos los ministros comenzaron a denunciar en Twitter. Sí, la percepción que yo tengo es que, por un lado, el gobierno quizás pensó de que podía canalizar todo ese sentimiento de malestar de la población, porque si nosotros conversamos con muchos pobladores, hay un descontento por la situación del Congreso, por el rol que vienen cumpliendo los congresistas hace mucho tiempo, no de ahora, ¿no? Segundo, que también exigen cambios mucho más radicales, mucho más fuertes en el sentido de que el Perú necesita, pues, encaminarse hacia el desarrollo, ¿no? Hay también quienes creen en reformas o incluso dar una nueva constitución, ¿no? Y quizás por ahí el sentir del gobierno fue encaminar todo ello hacia ese lado, y que la medida de cerrar el Congreso justamente iba a llevar consigo a la aceptación popular, ¿no?
Pero cuando uno toma una medida de esta naturaleza, de cerrar el Congreso, van acompañados de otras, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál fue el rol de las Fuerzas Armadas? Creo que ahí fue un mal cálculo del gobierno. Entonces, y por otro lado, muchos de sus ministros y sus partidarios no estaban enterados del tema, ¿no? Entonces no tuvo la aceptación de ellos. Entonces creo que al final se sintió tan solo, ¿no? Tan solo que finalmente miren las consecuencias que estamos pagando, ¿no? Y más allá de ello, lo que preocupa es también cuál es la perspectiva que se viene, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos a ir después de todo esto? Porque si nosotros vemos el escenario político, mi percepción es que no hay candidatos idóneos en el país, ¿no? Son los mismos de siempre, con todas las mismas deficiencias, con toda la misma improvisación, con todos los mismos cuestionamientos de corrupción del pasado, en gestiones, en fin. Entonces, desgraciadamente es bien complicada la situación que vive el país. Habría que pensar de repente también en la posibilidad de una nueva generación de políticos jóvenes, ¿no? Que tengan una mirada distinta de lo que es la realidad nacional y con propuestas claras. Ojalá por ahí podamos encontrar una alternativa, pero momentáneamente y con lo que tenemos al alcance, creo que muy poco podríamos ofrecer, ¿no? Bueno, debido a todo esto que ocasionó pues el mensaje de la Nación Verde y esto del Congreso, ¿usted cree que las acciones que ha tomado el pueblo para reclamar, pues no, para alzar su voz, fueron las correctas, las adecuadas? Es que hay una situación, ¿no? Cuando el pueblo no se siente representado o simplemente siente de que sus aspiraciones no son bien encaminadas, entonces la protesta es el único camino. Y desgraciadamente para que el pueblo se haga sentir y escuchar, esa es la única alternativa, no hay otra forma. O sea, no conocemos situaciones en las cuales el pueblo ha ganado derechos, ha ganado situaciones laborales, económicas favorables, si no fueron a través de las protestas. Desgraciadamente es la única manera. Entonces, quizás muchas veces se excede en cuanto a la violencia, ¿no? Porque hay que entender que la violencia siempre genera o no engendra más violencia, pero es parte también del momento, la masa, el desborde que conlleva este tipo de situaciones. Pero no hay otra forma. O sea, el pueblo, y eso es peligroso, ¿no? Porque en la medida de que nosotros tenemos gobiernos, regímenes que siguen fracasando, entonces las protestas cada vez tienden a ser más fuertes y hay que tener mucho cuidado con ello. Hay una especie, digamos, de desborde del pueblo, desborde popular, que está llevando a los límites de la situación misma del Estado, ¿no? Y cuando llegamos a ese tipo de situaciones, hay que preocuparse, ¿no? Porque estos pueden ser también encaminadas por movimientos más violentistas y de eso ya conocemos en nuestra historia, ¿no? Sí, porque, o sea, a raíz de todo eso, pues, se toman las vidas de las personas, ¿no? Como también vimos en el caso del gobierno pasado que fue de Medina. Es cierto, sí, mira que nosotros no estamos aprendiendo de la historia, ¿no? No solamente nuestros gobernantes, sino también la población en general, porque ya hemos pasado situaciones de esta y seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos en lo mismo, vidas humanas que se pierden, gobiernos inestables, la misma anomia social presente en estos periodos, me refiero a la corrupción, que es de nunca acabar, se ha convertido en una suerte de cáncer social, no sabemos cómo terminar con ello. Entonces, estamos repitiendo siempre lo mismo. Mira por cuántos gobiernos hemos pasado en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro país? No sabemos vivir en democracia, ni nosotros los ciudadanos, y menos nuestros gobernantes, ¿no? Porque muchos gobernantes, si hablemos a nivel de todos los niveles de gobierno, están pensando de que se llega a él solo para enriquecerse. Y entonces eso también preocupa, ¿no? Es cierto que también hay otros intereses de por medio. El 2023 es un año muy complicado por el tema mismo de la revisión y renovación de contratos de muchas empresas transnacionales, ¿no? Y eso también hay que tomarlo en cuenta en el análisis, ¿no? Porque ¿en qué situación se van a revisar estos contratos? ¿Qué tipo de gobierno se quiere para que favorezcan o no estas empresas, ¿no? Y cómo la población nos comunicamos, nos informamos de lo que acontece realmente en el país. Hay una comunicación realmente horizontal, abierta, para toda la población, o hay una comunicación, una información sesgada, ¿no? Son situaciones que también habría que analizarlo. Y muchas veces los medios alternativos también tienen pues su propio estilo ideológico de cómo informar.
Entonces, la objetividad en los medios de comunicación, en los medios de información, está faltando mucho en este país, ¿no? Y creo que ahí ustedes como futuros comunicadores sociales también les espera un gran reto en ese aspecto, ¿no? Sí. Bueno, y para finalizar y hablando pues sobre los gobiernos que ahora pues no están, se ha tomado, ¿qué opinas sobre el actual presidente Dina Boluarte? Bueno, para empezar, cuando hay un término que es básico en la vida, es la lealtad. Hay que empezar por ahí. Si no hay valores en la vida de las personas, en la vida personal, social y política, no avanzamos. ¿Ya? Eso para empezar. Y entonces eso es muy cuestionable, ¿no? Porque en una situación de esta naturaleza y cuando el gobierno, a través de Castillo, me refiero, ¿no? Es vacado de esa manera, yo creo que lo primero que tiene que mostrar sus seguidores más inmediatos son justamente la lealtad. Y entonces creo que por ahí empezamos mal. Por lo demás, la población siente que no les representa, ¿no? Que no representa a la población. O sea, ¿quién representa realmente Dina Boluarte, no? Pero bueno, ya está. Ya estamos ahí y esperemos por el bien del país, esperemos que tome decisiones bien pensadas, ¿no? Es lo más saludable para nuestra población y para el país como tal. ¿No? No podemos seguir viviendo en una situación en la cual no sabemos hacia dónde vamos. Sí, porque muchas de esas protestas es justamente por eso, pues no porque le quieren sacar del cargo, pero ponernos a pensar también, pues las personas que han votado por Castillo son las mismas que habían elegido a ella, porque están dentro de su planeta presidencial. Así es, por eso te decía, la lealtad es básico, ¿no? Claro, es una mala desinformación también creo que tiene la mayor parte de la población. Así es. Ya despídense. Gracias. Muchas gracias por esta No, gracias.